El día de hoy vamos a continuar con la exposición. Eh, Hemos traído también el tema de la colocación de catéter arterial y quisiera empezar mi exposición con una frase que me vino a la mente hace algunos días, ya que nos felicitaron a todo el equipo por la atención brindada a la PENAGAR que se encontraba en la cama 2. La frase que se me vino a la mente es todos para uno y uno para todos. Es un tema bastante especial, ya que es una frase de típicos hitos militares dada por la novela Los Tres Mosqueteros, ¿no? Y en este caso, como dice el licenciado, pues nosotros agradecemos mucho los aportes que nos pueden dar durante la colocación de los catéteres venosos, arteriales, centrales e incluso la auriculación, el lavado de manos, todo esto porque todos somos un equipo y cualquier aporte que se lo haga, pues es muy bienvenido. De igual manera, de nosotros hacia ustedes, pues creo que somos un equipo que está siempre a la par del beneficio del paciente, ¿no? Y para eso mismo, pues la exposición que hemos traído a colación. Eh, Hemos resumido esta presentación de la colocación de la vía arterial en 5 pasos principales para poderla colocar de una mejor manera y para poderla enfocar hacia un objetivo directo y poder evitar las complicaciones, que es el objetivo de esta presentación. Entonces, ¿por qué es importante colocar un catéter arterial? La historia nos dice que de igual manera el primer catéter arterial que se colocó fue en un caballo para poder aportar científicamente datos hacia la medición de la presión arterial. En nuestro caso, como terapia intensiva, ese es el objetivo principal de la colocación del catéter arterial, así como también en anestesiología, pues en la monitorización en el transmisivo es importante tomar en cuenta este procedimiento para principalmente dar un tratamiento adecuado a los pacientes que ya presenten signos clínicos de descompensación hemodinámica, como sabemos la hipotensión arterial, el deterioro de la función mental y también en el caso de la diuresis, la disminución de la diuresis. El principal signo que nosotros podemos evidenciar a través de la colocación del catéter arterial es a través de la onda que vemos ahí, que muchas veces nos causa un problema, ya que pueden haber artefactos dentro de la onda que no nos van a permitir observar de forma adecuada. Y este problema también se suele dar cuando nosotros no colocamos de forma adecuada la vía arterial. Para poder evitar esto, se va a tener una secuencia de pasos, los cuales ya los vamos a mencionar en las diapositivas posteriores, y de esta manera evitar las falsas lecturas de la presión arterial y, por consecuencia, un tratamiento sobreestimado del paciente, ya que si no evidenciamos una presión arterial acorde con la clínica del paciente, pues iniciaremos en este caso un vasoactivo que el paciente no necesita y no está acorde con el tratamiento subsecuente. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre los métodos de la presión arterial tomada a través del catéter venoso arterial, perdón, del catéter arterial y de la oscilometría? Es que la línea arterial nos va a dar una precisión de la presión arterial, mientras que la oscilometría puede estar sobreestimada la presión arterial baja, puede estar distorsionada las mediciones por distintas características que el paciente presenta. Por ejemplo, que el grosor del brazo del paciente sea ya demasiado, mucho menos que el grosor del manguito del tensiómetro, y de esta manera pues puedan dar un valor erróneo de la presión arterial. En cambio, en el catéter arterial lo que vamos a evidenciar es precisamente en la forma de la onda, lo que nos va a dar como dato principal que la línea arterial está colocada y que la presión arterial está acorde con la clínica del paciente. Entonces, los pasos que vamos a tener en el algoritmo es el primero, pues verificar el sitio de la función en la que vamos a hacer la colocación del catéter. Siempre debemos escoger una arteria que tenga un buen pulso, un buen sitio, y salvo de infecciones también en el cual se pueda colocar de forma rápida, ya que por lo general llegan pacientes descompensados, bastante descompensados hemodinámicamente y necesitan atención rápida.
Entonces, en ese contexto se debe elegir de forma adecuada el sitio en el cual se va a colocar el catéter. El segundo paso es elegir el catéter de la longitud y el calibre necesario paciente, acorde a su peso, acorde a su talla, para poder tener una medición que necesita el paciente para poder llevar a cabo el tratamiento. El paso 3 es la evidencia de la arteria seleccionada bajo el transductor necesario del eco. Esto pues no en todas las unidades tenemos la disponibilidad del mismo. Si nosotros llegamos, bueno, en nuestro caso vamos rotando por varias unidades distintas y bueno, aquí tenemos la suerte en realidad de que tenemos el eco disponible. No es así en todas las unidades, de hecho es un equipo bastante caro que no el Ministerio de Salud no nos dota a la mayoría de hospitales de este equipo, entonces hay que saber aprovecharlo y hay que saber utilizarlo y cuidarlo porque es un paso bastante importante en la colocación no solamente del catéter arterial, sino como ya vimos también del catéter venoso. Nos permite evidenciar no solamente complicaciones a nivel de los procesos vasculares, sino también de los procesos. Y también evidenciar ciertas características que ya dan diagnósticos adicionales en cuanto a la parte crítica del paciente y poderlos resolver o al menos ya tener una idea de qué es lo que está pasando. Entonces, este paso, así como es importante, también en el caso de no tener disponible el equipo, nos podemos saltar. El siguiente paso es la calibración del equipo, lo cual es muy necesario para que no, en el momento ya de colocar el catéter, muchas veces no existe el personal necesario que nos ayude y que se quede con nosotros durante toda la colocación del catéter. Y hay veces que nosotros ya colocamos el catéter y necesitamos ayuda y estamos, y también por favor pásenme el transductor. Entonces es muy importante que nos dejen listo el catéter para nosotros solo cogerlo y conectarlo ya una vez calibrado y todo. Y por último, vamos a verificar la onda con el pulso que ya habíamos evidenciado en la imagen anterior, que sea una onda de una buena calidad, libre de artefactos, como los que vimos en la primera imagen. ¿Cuáles son los accesos arteriales a los cuales podemos acceder mediante la ubicación de la arteria? La arteria radial, la arteria femoral, la arteria axilar y la arteria braquial. A la derecha podemos observar la preferencia de la ubicación para poderla colocar. Como preferencia, primero está la arteria radial, debido a que es la arteria de más fácil acceso. No siempre esta tiene un uso adecuado, ya que en el paciente inestable hemodinámicamente el pulso va a ser muy filiforme y difícil de tomarlo de la primera función. Existe una prueba que es la test de Allen para poder identificar cuál es la arteria de mejor calibre en la parte del brazo, en la parte radial o en la parte cubital. Este test es bastante útil, sin embargo, no predice complicaciones isquémicas. De todas maneras, nos es un dato adicional al cual nosotros podemos acceder para tomar la decisión si colocarla en la parte radial o en la parte cubital. Y de antemano, pues la mayoría de accesos son colocados en la parte radial. El siguiente acceso es la arteria femoral, siempre y cuando no haya una contraindicación para colocarla. Este es el acceso, en segundo lugar, de más fácil acceso, de más fácil obtención de la sangre arterial. Sin embargo, esta en cambio tiene el contra de que está más sujeto a infecciones tanto del catéter como de la piel, debido a la cercanía con la parte genital. El siguiente acceso es la arteria braquial. Este es el acceso que menos complicaciones nos da, reportando el 0.2%. Sin embargo, da una mayor mortalidad en los pacientes que se han colocado. Y esto es debido al riesgo de trombosis que presenta esta arteria. Entonces, hay que ser una cuestión de riesgo-beneficio, ¿no? Si tenemos un paciente que se va a morir más, pero requiere menos complicaciones al colocarle el acceso, pues debemos seleccionar de forma adecuada en qué acceso vamos a utilizar. Y por último tenemos la arteria axilar, es la de más difícil acceso, sin embargo esta se utiliza en pacientes que tienen una obesidad bastante marcada
o enfermedad iliofemoral. En realidad, la arteria que debemos escoger para estos pacientes es la arteria femoral y dejarla como segunda opción la arteria axilar. En caso contrario, pues accederemos a las demás arterias como acceso principal. Aquí, una vez colocado el catéter, pues vamos a ver el fenómeno de amplificación de la onda de pulso, que es esta diferencia del gráfico que nosotros podemos evidenciar apenas colocamos el catéter arterial. Muy frecuentemente se observa la imagen que vemos a la izquierda y conforme pasa el tiempo y el transductor se va como adaptando al cuerpo del paciente, vamos a evidenciar el segundo gráfico que vemos ahí, el gráfico de la derecha. Y esto se le denomina fenómeno de amplificación de la onda de pulso. ¿Por qué se debe esto? Porque mientras la sangre más se va alejando de la raíz de la aorta, más va acentuándose la curva sistólica y deprimiéndose la curva diastólica. Entonces, esa es una manera de verificar también si es que el catéter de acceso arterial está bien colocado. Aquí, esta gráfica se refiere al segundo paso, que es ya la selección del catéter que vamos a colocar en el cuerpo del paciente. Siempre debemos colocar, la mayoría de veces se coloca el catéter de calibre 20, ya que también la onda va a sufrir un fenómeno de amortiguamiento. Si nosotros colocamos un catéter muy delgado o muy corto, la onda también va a sufrir distintos cambios que no se los considera adecuados, ya que nos da falsos positivos en la medición de la onda. ¿Cómo es la técnica de colocación del catéter? Pues la historia nos dice que en 1953 se descubrió, gracias a Seldinger, la técnica que ya habíamos mencionado anteriormente, que es la misma que vamos a observar en la arteria venosa, en el acceso venoso, perdón. Entonces, mediante ya la detección de la arteria adecuada, en este caso vamos a hacer el ejemplo con la radial, vamos a colocar en un ángulo de 30 a 45 grados la aguja, vamos a pulsionar y posteriormente se baja el ángulo de aproximadamente 10 a 15 grados centígrados para no perforar la pared posterior de la arteria seleccionada y procedemos a, en su defecto, introducir el catéter y retirar la aguja o avanzar la guía metálica hasta poder tener un segmento adecuado para después, en lo posterior, colocar la guía para seguir con el procedimiento. En el primer gráfico solamente vemos la aguja con el catéter, en la cual el gráfico azul representa el catéter y el gráfico celeste representa la aguja. Entonces, lo que vamos a avanzar en el primer gráfico es el catéter, es decir, la parte azul, y vamos a retirar la parte celeste. La parte azul se queda dentro y en la parte azul se va a conectar el transductor y de esa manera vamos a obtener la onda ya en el monitor. Mientras que en el segundo gráfico, en el de abajo, la parte azul representa la aguja, entonces vamos a introducir a través de esta, una vez que retiremos la guía, el catéter, y luego retiramos la guía y de ahí en el catéter va la conexión del transductor. Entonces, pasadas estas dos técnicas, podemos utilizar también para la verificación, así como para la colocación, la técnica de ecografía para evidenciar el catéter ya dentro de nuestra arteria. En el primer gráfico vemos la técnica longitudinal y en el segundo gráfico vemos la técnica transversal. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos imágenes? Es que dentro de la imagen longitudinal vamos a ver cómo avanza la aguja a través del vaso sanguíneo, mientras que en el gráfico de la derecha del eje transversal tenemos que nosotros seguirle con el transductor a la aguja. Entonces, cuando nosotros nos estamos apenas entrenando en esta técnica de colocación con el eco, sí necesitamos también la ayuda de alguien que nos permita mover el eco en el eje transversal mientras nosotros utilizamos nuestras dos manos. Cuando ya tenemos un poco más de destrezas, pues es mucho más fácil coger el eco con la una mano y mientras introducimos el catéter. Pero de esta manera, si ustedes nos ayudan, también podemos llegar a un objetivo adecuado para el paciente.
Aquí tenemos los gráficos de las ondas que nos permiten verificar si es que estamos en un vaso en una posición adecuada con el catéter y con la arteria adecuada. Entonces, la primera onda es la que se debe evidenciar de forma normal en el monitor cuando el catéter está adecuadamente colocado. Mientras que el segundo y tercer gráfico se dan cuando no se evidencia una presión adecuada y siempre esto va a ser porque no está bien colocado o en su defecto porque hay algún otro tema dentro del sistema de medición que no permita ver las ondas de forma correcta. Por ejemplo, cuando la onda está sobreamortiguada, es decir, plana o lenta, es porque existen burbujas de aire en el circuito, coágulos de sangre, presión baja en la bolsa que nosotros vamos a inflar para poder medir la señal. Y la acción clínica que nosotros debemos tomar en este caso es purgar el aire o los coágulos que se encuentren dentro del sistema o a su vez inflar más el suelo que nosotros colocamos al final del sistema para poder obtener una mejor. Cuando la onda está subamortiguada, es decir, nos da picos muy altos o existen ondas como si tuviera algún artefacto o algo adicional, es exclusivamente un daño en los tubos. No siempre tenemos el equipo de forma adecuada, hay veces que durante el transporte de caja a caja o de pronto ya vienen con un daño de fábrica los tubos, ahí sí debemos, lo único que debemos hacer es eliminar ese sistema y volver a colocar otro sistema, porque únicamente es problema del sistema de medición y se debe cambiar otro tubo. Hay veces que de pronto en el momento de retirar la guía se perforó el catéter y también nos está dando algún tema en la medición de la onda, entonces también se debe cambiar el catéter. Pero para no someterle al paciente a otro pinchazo, primero debemos cambiar los tubos y de ahí verificar si la onda pues se quita las interferencias que tenemos en la verificación de la imagen. Ya. Bueno, aquí vemos otras imágenes en las que se puede observar los pasos en que ya los habíamos mencionado durante toda la exposición para la colocación del catéter arterial. Ya, ¿qué complicaciones se pueden dar a través de la colocación del catéter arterial? Principalmente son los hematomas. No siempre tomamos la arteria que nosotros estamos buscando al primer pinchazo y eso es debido a la descompensación hemodinámica que el paciente presenta. En pacientes conscientes, por ejemplo, a veces se puede dar que se nos mueve el paciente. Entonces, siempre eso es mejorar la técnica conforme pasa el tiempo. Y como digo, pues siempre se aceptan sugerencias en el caso de los pacientes que están despiertos y personas que estamos apenas entrenándonos en la colocación de las arteriales vale la pena colocar algo de anestesia para no causarles más dolor a los pacientes y que de esa manera se eviten complicaciones también como no solamente los hematomas, sino en su defecto también trombosis arteriales, que son también